Bueno, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a Calvario ATX, acá en el corazón de Austin, Texas. Está abajo, ¿me pueden escuchar bien? ¿O se siente un poquito bajito? ¿Cómo me escuchan? ¿Seguro? Ok. Si es su primera vez acá en Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Ahora, si usted está en línea y no conoce al Señor Jesucristo, estamos agradecidos que están acá con nosotros, porque nuestro deseo es a través de la enseñanza de la palabra tengan un encuentro radical con Jesucristo, se llenen del Espíritu Santo y tengan la paz de Dios el Padre. Amén. Antes de entrar a nuestro estudio esta tarde, quiero recordarles que ya la revista de Capilla Calvario ya está disponible y todo lo que tenemos acá es gratis. Las camisas, los libros, las revistas, todo es gratis, pero tremendo artículo. Es en inglés, el único problema. Pero vemos las historias de lo que… La historia en el cover es de una de las iglesias de allá en Missouri. Estaban yendo a la prisión y 67 almas se bautizaron en la prisión. Entonces puede leer más historias así de lo que está haciendo el Señor a través del movimiento de nosotros. Antes de entrar a nuestro estudio de 2 Corintios, que vamos a estar en capítulo 4, primero la promesa de hoy, que viene del Salmo 41, versículos 1 al 2, que dice: bienaventurado al que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Qué promesa tan bonita, especialmente para donde estamos ubicados nosotros, a servir a nuestra comunidad. Mire, este salmo dice que Dios promete bendecir y cuidar a quienes muestran compasión por los necesitados, por los pobres, los que no tienen. Cuando amamos a otras personas con generosidad, misericordia y acciones concretas, reflejamos el corazón de Dios y nos convertimos en un instrumento de su gracia. Nuestra misión y visión es amar a Dios, amar a la gente y servir a la comunidad. Pero por eso es que nosotros vamos en el invierno, vamos y recolectamos abrigos para el invierno y estamos en las calles. Si los sobran taquitos, los traemos a la comunidad. Nuestro deseo es servir y poder alcanzar poquito con poquito. Muchos de nosotros vinimos de nada y ahora vemos en este país que somos bendecidos de estar en este país y podemos regresar y a colaborar con lo que Dios nos ha dado. Entonces, esta semana pídele al Señor que le dé ojos para ver a alguien que tenga una necesidad y un corazón dispuesto para responder con el amor de Cristo. Muchos de ustedes saben que yo estas promesas no las planeo. Estoy viendo por un librito de promesas y voy a la próxima promesa y acá el Señor me encanta porque me ha estado hablando esta semana no solamente por el estudio de hoy, pero con estas promesitas nos da la visión que todo viene junto. Me encanta eso, como hace el Señor para traer todo eso junto. Oremos porque esta semana ha sido difícil para nuestros hermanos y hermanas allá en Venezuela. Sabemos que hay terremotos a través del mundo, Japón, Filipenses no, ese es el libro de la Biblia, en las Filipinas. Pero en Venezuela le pegó muy duro. Entonces oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por la cruz. Padre, oramos por los venezolanos que están
sufriendo, no sabiendo de dónde están su familia, no han escuchado de ellos o han fallecido por este terremoto que cayó. Padre, sabemos que han habido terremotos, han habido lluvias que han inundado a gente. Hemos visto las tormentas acá en los Estados Unidos. Y entre todo eso, tú sigues siendo Dios y sigues siendo un Dios fiel. Sabemos que nuestro tiempo es corto, no sabemos cuándo termina el tiempo, pero que queremos vivir para tu gloria. Queremos ser una luz en las tinieblas. Entonces, Padre, que en estos tiempos difíciles, que no los pongamos a juzgar, sino lo que los pongamos a ver cómo podemos ayudar a nuestro hermano, a nuestro próximo, cómo podemos dar la esperanza que tenemos en Jesucristo a un mundo que está confundido, que tiene miedo. Estamos en caos, pero tú sabes el principio del final y todo ya, tú ya sabes el principio del fin. Tú ya lo sabes todo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, si necesita una Biblia, puede levantar la mano y le traemos una Biblia. Pero este estudio es nosotros vamos a través de la Biblia. Hoy vamos a cubrir hasta el versículo 6 y la semana que viene vamos a empezar al versículo 7. Pero este estudio es una respuesta a la oración, una respuesta a confirmación, por qué estamos acá. Entonces estoy emocionado para compartir este estudio con ustedes. Una cosa que sabemos es que toda ciudad tiene una identidad. Algunas ciudades son conocidas por su historia. Cuando uno piensa de Roma, cuando piensa de Jerusalén, cuando piensa de Madrid, cuando piensa de nuestros países, cada ciudad tiene su historia. Otros son conocidos por sus negocios, otros por el entretenimiento. Y acá donde vivimos nosotros en Austin es conocido por la innovación, la creatividad, la tecnología, la música y la influencia. Muchas personas llegan a esta ciudad buscando oportunidades, éxito, comunidad y un propósito para sus vidas. Pero por debajo de todo eso, Austin es igual como cualquier otra ciudad del mundo grande, sea Nueva York, sea Bogotá, sea México City, la Ciudad de México. ¿Qué vemos en esos lugares? Están llenos de personas que están buscando a algo. Personas que están sufriendo. Personas quebrantadas. Personas buscando esperanza. Y como seguidores de Jesucristo, eso nos lleva a hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué nos ha puesto Dios aquí? En esta ciudad, en este lugar. ¿Por qué plantó Dios a Calvario ATX, Calvary ATX, en inglés, en el corazón de Austin? ¿Por qué después de salvarnos, Jesús no nos lleva inmediatamente al cielo? Vemos en el libro estoy tratando de hacer la traducción de inglés a español en mi cabeza. En Tesalonicenses. Es que Pablo está hablando de la esperanza del Señor. Que había gente que decía, no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada porque el Señor viene a cualquier momento. Y eso tiene un bien, que viven con esa esperanza como los corintios, que vienen en un tiempo que esperaban que el Señor podía venir a cualquier momento, pero uno no se queda parado. Uno viene y se salva y dice, Señor, ya llévame. Maranata, Señor, aquí estoy listo para irme contigo. Pero ¿por qué no arrancamos todavía?
Porque el Señor todavía tiene gente aquí que hay que alcanzar. En este pasaje, el apóstol Pablo responde precisamente a estas preguntitas que les acabo de hacer. Él nos recuerda que la iglesia existe por una sola razón. Y de pronto, si le preguntas a otros pastores, no van a hacer la misma respuesta. Por eso es que leemos las escrituras versículo por versículo, para que entendamos el corazón de Dios, para que encontremos lo que dice la palabra. ¿Por qué está la iglesia aún hoy? ¿Qué es el propósito de la iglesia? Bueno, no para dar a conocer nuestro propio nombre. No, esta es la iglesia de San Pedro y San Juan de la ciudad de Austin. No, esta es la iglesia carismática de el hermano Pablo Sánchez III. No es para esas cosas, no es para Capilla Calvario, no es para la iglesia pentecostal, no es para construir nuestra propia plataforma, no para predicarnos a nosotros mismos. Ese es el obispo Pedro Guzmán III. Estos nombres no los conozco, lo estaba diciendo para que no crea que estoy hablando de otra persona, sino para proclamar fielmente a Jesucristo, confiando en que Dios hará brillar su luz en los corazones que todavía viven en tinieblas. Por eso estamos acá. Por favor, acompáñenme mientras leemos juntos 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6. Digan amén cuando la tengan. Que ahorita me adelanté mucho y vi que la gente todavía está buscando la página. No se las ponemos en las pantallas porque no tenemos mucha gente, pero también queremos que seamos estudiantes y sigan la Biblia. Ok, ¿la tienen todos? Amén, amén. Ok. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes, bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendemos a todas conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo siguió el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Pablo comienza hablándonos del ministerio que Dios ha confiado. Termina mostrándonos a Dios haciendo resplandecer la luz de Cristo en el corazón del ser humano. Y entre esos dos puntos nos recuerda que ¿por qué existe la iglesia? Ahora regresemos al versículo 1, que dice, esta palabra, por la cual, conecta lo que Pablo acaba de decir con lo que estaba a punto de decir. En la escritura normalmente no hay divisiones en las cartas, no hay capítulos. Cuando Pablo escribió esto no lo había, y digo, esta va a ser parte 2 Corintios, capítulo 2. No, eso lo hicimos nosotros. Entonces, cuando uno ve por la cual, uno tiene que decir, ¿por la cual qué? Hay que leer lo que pasó anteriormente para poder entender el contexto de la palabra. Y eso es importante, voy a decir esto, es importante para nosotros porque
vamos a muchas iglesias que sacan a algo, un versículo, y lo sacan al fuera del contexto. Ustedes tienen que ser estudiantes de la palabra del Señor. Ustedes tienen que, yo voy a estudiar, yo me pongo mis 8 a 14 horas listo para estudiar. Ustedes tienen que también ser estudiantes durante la semana, para que lo que yo diga esté correcto también. Y si no, diga, pastor, ¿usted qué está hablando? No, pero no se dejen llevar. Tenemos que ser estudiantes de la palabra. Ok, regresemos. Entonces, esa palabra, por lo cual, conecta lo que Pablo había dicho la semana pasada con lo que va a decir. Podríamos leer de esta manera: pues, ¿qué tenemos este ministerio? Ese por lo cual nos lleva de regreso al ministerio del nuevo pacto que hemos estado leyendo las últimas 2 semanas. Que estudiamos el ministerio de la gracia, un ministerio que produce vida en lugar de muerte. Leímos eso en el capítulo 3. Libertad en lugar de esclavitud y transformación en lugar de condenación. Y no es de extrañar que Pablo podía decir: ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El ministerio no es algo que nosotros nos ganamos. Es algo que Dios en su misericordia nos confió. Pablo dice algo parecido en 1 Corintios 15, versículo 10, cuando dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Wow. Todo lo que Pablo fue y todo lo que logró fue el resultado de la gracia de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Cada oportunidad que tenemos para servir a Cristo es una expresión de la misericordia de Dios. Y precisamente porque nuestro llamado nace de su gracia, rechazamos la manipulación que vemos en muchos lugares. El pecado oculto o los métodos deshonestos que le quitan el dinero a los pobres. Los otros nunca vamos a llorar por dinero, nunca vamos a pedir dinero. Queremos ser un lugar que la gente venga acá con manos abiertas, que no, porque la iglesia tristemente ha dado un nombre muy mal a través de muchas ciudades. Gracias a Dios, Él proviene y va delante de nosotros. Nuestra responsabilidad es simplemente proclamar la verdad de Dios, versículo por versículo. Recordemos que Pablo estaba hablando de su propia experiencia. A mí me encanta el ejemplo de Pablo, porque era trabajador y estaba en el ministerio. Ese es el modelo de ministerio para mí. Me encanta eso. No que no sea malo, que la Biblia enseña los dos modos. Es como muchas cosas, que la Biblia habla de dos cosas. Por enseñar las dos, no es uno o el otro. A mí me encanta ese estilo que Pablo modeló para nosotros. El llamado de Pablo era como apóstol y vino directamente de Jesucristo. Nadie puede dar lo que primero no ha recibido. Los que no han escuchado mis estudios en Hechos o en Corintios, para recordar el título de apóstolo, como existía antes, ya no existe hoy. Existe, la palabra quiere decir alguien que es mandado. Lo vemos hoy como un misionero, alguien que es mandado. Pero para ser el título de apóstolos, como aquellos apóstoles en el tiempo de la Biblia, tenían que ser parte del ministerio de Jesucristo. Tenían que haber visto a Jesucristo. Entonces, y después dice,
¿Cómo es entonces que Pablo es apóstol? Hablemos de esa preguntita ya que estamos hablando sobre el apóstol. La Biblia dice que a Pablo se le apareció cuando todavía era un judío religioso que perseguía a los cristianos y iba a Siria, que lo iban a perseguir, a meterlos en la cárcel, a matarlos. Y el Señor se le apareció y tuvo un tiempo que fue llevado al desierto y estudió. Fue reemplazado, él fue el que reemplazó a uno de los de Judas. Cuando habían 12 apóstoles y Judas era el traicionero, alguien tuvo que reemplazarlo y la Biblia nos enseña que fue Pablo. Jesús fue el que lo escogió. Ok, regresemos al texto. Quería, para nuestra comunidad hispana, porque vemos estos títulos mucho en las iglesias hispanas. También las iglesias morenos, también. Lo vemos muchas en las ciudades, donde hay muchas iglesias. Las cosas que está hablando Pablo en las ciudades es lo que pasaba en Corintio también. Un ejemplo para nosotros. Pero aunque el apostolado de Pablo fue único, el llamado a servir pertenece a todos los creyentes. Todos tenemos ese llamado de servir. La palabra griega, que aquí se traduce como ministerio, hace referencia a un servidor, un esclavo, a alguien que atiende las mesas. Me recuerda de mi papá, que era mesero presidencial en Colombia. Después llegó a los Estados Unidos y aprendió que era servir de verdad. Ya no tenía título alto en el Hotel Intercontinental, no, tenía que ir a trabajar en barras, restaurantes, porque no conquistaba el idioma. Pero sirvió, trabajó y me dio un ejemplo de cómo trabajar fuerte. Gloria a Dios. Me traía a la iglesia todos los sábados. Me dormía en la iglesia. Entendí, es que el órgano, el cura. Pero había una fundación. Gracias a Dios, porque mucha de nuestra juventud hoy en día no tiene fundación, porque los padres han dejado su fe. Vienen a este país y hay otros dioses. El Dios de la influencia, el Dios del dinero, el Dios de trabajar, el Dios... Hay un Dios para todo. Es como si estuviéramos en Egipto. Mami, déjela acá, ella está bien, déjela ahí, está bien. Yo ha tenido 7 hijos, entonces los ruidos no me molestan. Entonces hablamos de la palabra griega. Esta palabra de ser servidor, en otras palabras, todo cristiano ha recibido este ministerio porque todo cristiano ha sido llamado a servir. Toditos de nosotros. No solamente es el trabajo del pastor. No, porque no estás acá detrás del púlpito. Usted, como aprendimos hace un par de semanas, todos tenemos un testigo. Toda la gente está leyendo nuestra carta. Nosotros tenemos una carta que la gente está leyendo. Estamos dando testigo. Ahora, ¿qué testigo estamos dando? Es otra cosa. Pero la gente está viendo la carta. Este man es cristiano. Hay que ponerle más ojo. No, ese es un hipócrita. Ese es un hipócrita. Mire, hace las mismas cosas que yo hago. Pero gracias a Dios tenemos al Señor que donde podemos venir y regresar y pedir perdón. Señor, hazme más como tú. Esa es la diferencia. Que podemos regresar a nuestro Señor. Una de las maneras en que crecemos espiritualmente es compartiendo con otros lo que Dios ha depositado en nosotros. Una vida cristiana saludable incluye la oración, el estudio de la palabra, comunión con otros creyentes y el servicio. Cuando una de esas áreas falta, nuestro camino con Cristo pierde el equilibrio. Porque hay gente que viene y sirve,
pero están en esa mentalidad que están tratando de trabajar para salvación. Es que si sirvo más, si vengo todos los domingos y los miércoles y los viernes y estoy haciendo esto, entonces estoy garantizando mi salvación. O me estoy acercando más al próximo nivel. Eso es lo que le pasa a los otros hombres. Estamos tratando de subir la escalera como si estuviéramos trabajando en los negocios. No, hay que estar en oración, hay que estar en la palabra, hay que estar en comunión. Y servir es naturalmente algo que sale, que nace, porque Jesús murió por nosotros y queremos servir a los demás. Si el corazón de Dios es por los quebrantados, ¿cómo no va a ser el corazón de nosotros? Pablo podía decir, no desmayemos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Hoy diríamos, no nos desanimemos. Es que el ministerio y esta vida no es fácil. Es muy fácil desanimarse uno en el ministerio. Les voy a decir a ustedes que como son la iglesia hispana. Alguien me había dicho, ¿por qué no unimos la iglesia y no hagas el servicio de español? Si no está viendo mucha gente ni nada. Estamos así en reunión y mire, yo no lo hago por los números. Estamos viendo, cuando yo veo los datos, a los analíticos, porque yo estoy en tecnología, me gusta mucho ver esas cosas. Estamos viendo gente que está transmitiendo de México, de Argentina. Y están escuchando a un colombiano que, usted sabe, como estamos en la Copa Mundial y usted sabe que los argentinos y los colombianos son, lo único que los puede unir es el Cristo Jesús. Pero están viendo gente a través de todo el mundo. ¿Cómo no voy a compartir este mensaje de esperanza con un mundo que se está perdiendo, que está buscando esperanza? Y luchaba con eso porque, vamos a ver, de pronto el Señor le dio una palabra a alguien. Y que yo digo, no, tiene razón. No, vamos a la palabra del Señor. Y el Señor contesta. Venimos a su palabra. Las cosas no siempre salen como esperamos. Gracias a Dios que yo no tengo esperanzas. Y digo, Señor, lo que tú quieres hacer, sea en el trabajo, sea en mi casa, sea en el ministerio, lo que tú quieras hacer. Yo nada más quiero estar, si usted me dice que brinque, brinco. Si quieres, me dice que estés acá, aquí estoy. Yo no me preocupo por mañana, porque hoy es suficiente los problemas que tenemos. Las personas no siempre responden como queramos que respondan. Ustedes saben, si tienen hijos, no responden de cierta manera. Dicen, no, este pelado, hija, vas a sufrir, no hagas eso. Pero no los hacen caso, pero uno sigue amándolos, uno sigue buscándolos. A veces no vemos fruto inmediatamente. Nosotros estamos en esto ya 4 años. Y mire, yo soy como Gideon, le dije, Señor, voy a estar en tu palabra, voy a estar en esto. Y te voy a tirar como una carpetica y me la mojas, pero solamente la carpetica. Si vienen, o como Abraham, bueno, si vienen 2 o 3 personas, entonces sabemos que estás en esto. Es el trabajo del Señor. Por eso yo no me desanimo. Yo le hablo a la cámara todo el día. Está bien, yo no me preocupo de eso. Y eso que no me gustaba preparar para cosas. Pero yo vengo, preparo. Y Él es el trabajo del Señor. Él es el que hace, el que trae a las personas. Él es el que salva a las personas. El que, como vamos a leer, Él es el que abre los corazones de las personas. Usted está haciendo lo que el Señor le ha dicho que haga, aunque no haya nadie alrededor de usted. O está esperando que se vaya con la corriente.
A veces nuestro servicio pasa que nadie es despreciado. Tranquilo. ¿Para quién los estás haciendo? ¿Para usted? ¿Para que la gente o por el Señor? Si lo estás haciendo por el Señor, no importa entonces. Tu trabajo, ¿para quién lo haces? ¿Para tu jefe? ¿Para el chequecito? ¿O para el Señor? Cuando tienes esa perspectiva, tienes mucha libertad. Cuando vemos que la tecnología está desplazando a la gente, le vas a dar a la 100 y hacerlo por la gloria del Señor. Y sabiendo que pase lo que pase, el Señor te va a sostener. ¿O estás preocupado? Y en ocasiones hasta pensamos, ¿será que realmente estoy haciendo alguna diferencia? Esas preguntitas que los hacemos todos, que estamos en el ministerio. De pronto usted lo piensa como padre o madre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando acá? De pronto estás enseñándole a los niños atrás. Pero Pablo nos recuerda que nuestra confianza no está en nosotros mismos. Y eso trae tanta libertad. Este ministerio no es nuestro, es de Él. Y eso quita toda la presión. Porque si el ministerio le pertenece a Él, entonces también podemos confiar en los resultados que son de Él. Por eso nos dice que no nos desmayemos. Pablo continúa en el versículo 2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La palabra renunciamos significa rechazar por completo o apartarse definitivamente de algo. Pablo está defendiendo la integridad de su ministerio frente a los falsos maestros que habían en Corintio. Pablo fue y estuvo ahí 18 meses, plantó iglesias, hizo discípulos. Y esta segunda carta, ¿qué hace? Está defendiendo su ministerio. Y empieza el capítulo. Usted no sabe quién soy yo. Yo fui el que ustedes eran testigos de mi ministerio. Yo fui fiel, les enseñé la palabra. Y ahora vienen los falsos maestros que se meten. Mire, cuando el demonio no puede parar la iglesia de Dios, se une con ella. Hay una parábola que explica eso. En Mateo. Se entra. La semilla de mostaza, que es muy pequeñita, y crece demasiado grande. Como un árbol, pero no es árbol. Y un pájaro viene y se le monta. Ese pájaro representa al demonio, porque ya hemos visto la consistencia en la Biblia, porque en Mateo 13 habla que el pájaro representa al demonio, cuando las semillas se estaban tirando y viene en el primer corazón y se come la semilla. El pájaro siempre representaba el demonio. Hay gente que usa esa parábola para decir que no, es que la iglesia va a crecer grande, sí, grande, bien grande, y esto es una bendición. No, tiene que leerlo en contexto. Regresemos a esto, pero eso es lo que estaba pasando en Corintio. Habían venido otros que se estaban metiendo y decían, no. ¿Quién es ese Pablo? No, él está mal. Y trayendo su propia doctrina. O trayendo, también sabemos que seguían a Pablo los religiosos, diciendo, no, es Jesucristo y la Virgen María. Es Jesucristo y la circuncisión. Es Jesucristo y el libro de Mormano. Es Jesucristo y la cartica que viene de Brooklyn, de los testigos de Jehová. Es Jesucristo. Mire, es solamente Jesucristo. Cualquier religión que le traiga al Jesucristo más algo es falsa. Simplemente.
La confianza de Pablo estaba en la verdad de Dios. Mientras ellos recorrían la manipulación y el engaño, Pablo descansaba en la verdad que era la palabra de Dios. Por eso es que hay que ser un estudiante de la palabra de Dios. Su confianza estaba en el poder de la verdad de Dios. Por eso es que dice, por la manifestación de la verdad. Hoy tenemos muchas manifestaciones en la iglesia, pero las manifestaciones que estamos mostrando son demónicas, son cosas del mundo, son cosas de la brujería y cosas así que espirituales, que le llamamos manifestaciones. No, es la manifestación de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Pablo dice que simplemente es proclamar la verdad. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Más adelante, a Timoteo le escribe en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia a presentar a Dios aprobado, que use bien la palabra de verdad. La Biblia una y otra vez nos advierte acerca de los falsos maestros que distorsionan la palabra de Dios. Mire, ¿de dónde viene ese truco? De Satanás. Satanás conoce la palabra mejor que muchos de nosotros, pero usa un poquito de veneno. Usa un poquito de veneno y la hace en su favorito. Pablo escogió un camino diferente. Él proclama claramente la verdad y dejaba los resultados en las manos de Dios. Ese es el trabajo del pastor. Declarar la palabra del Señor y los resultados son del Señor. En Hechos 20, 26 al 27, durante su despedida de los ancianos de Efeso, Pablo les dijo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué dice eso? Porque no he rendido a anunciarles todo el consejo de Dios. Ese es el trabajo del pastor. Por eso es que leemos la Biblia versículo por versículo, estudiamos todo. No un poquito, un versículo por aquí y ya. No, vamos a estudiar toda la palabra. Hemos cubrido el libro de Hechos, el libro de Amos, hemos cubrido el libro de Mateo, hemos cubrido el libro de 1 Corintios y estamos en 2 Corintios, versículo por versículo. Me faltó uno, Marcos, me faltó uno. No, cierto, no. Esos son. Hemos cubrido los libros y los va a tocar de Génesis a Revelación, pero Apocalipsis, disculpe. Esa es mi mente pensando en inglés. Y los vamos a cubrir todos. Porque, como dice Pablo acá, yo soy libre de tener sangre en mis manos porque les anuncié todo el consejo de Dios. De la misma manera, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 4, él escribió, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ese es el evangelio. Es el evangelio. Jesucristo y Jesucristo crucificado, resucitado y viene de nuevo. Esas son las buenas noticias. Que Jesús murió por tus pecados y los míos. Resucitó entre los muertos para que sepamos que es Dios y nos da la promesa que viene por nosotros porque ha ido a preparar un lugar para nosotros. El ministerio de Pablo era sencillo, predicaba a Cristo, confiaba en el Espíritu Santo y dejaba los resultados en las manos de Dios. Es básico, simple. No sé por qué complicamos las cosas, porque tenemos que hacerlo bonito, hay que traerle el humo. Traemos todas esas historias personales. No, la palabra la palabra del Señor no tiene poder. No es suficiente el Señor, su palabra. Eso es lo que parece
hoy que la iglesia dice, no es suficiente, tenemos que traer más entretenimiento, tenemos que tener las otras cosas para que la gente venga. No, Jesucristo debe ser suficiente. Mi oración es que esto siempre sea el fundamento de Calvario ATX para nosotros. No quiero que nos conozcan por una personalidad o por nuestros programas. Quiero que las personas salgan hablando de Jesús y no del sermón o del predicador. Muchos de nosotros levantamos al pastor a un nivel, no, él tiene que ser el servio, el ejemplo de ser servio a todos. No ser el que sea servido, sino el que modela el ser servio. Quiero que nos conozcan por enseñar fielmente la palabra de Dios y por señalar siempre a Jesucristo. Pablo termina el versículo 2 diciendo, recomendándonos a todo conciencia humana delante de Dios. Mire, Pablo no vivía buscando agradar a las personas. Él vivía delante del Señor. Él sabía que un día tendría que rendir cuentas por la manera en que administró la palabra de Dios. Como pastor de esta iglesia pienso mucho en eso yo. Un día estaré delante del Señor y tendré que dar cuentas por la manera en que pastoreé esta congregación. Mi deseo es poder decir que enseñé fielmente todo el consejo de Dios. Y si algunas personas piensan que eso es demasiado sencillo o que no es suficiente, emocionante, entonces yo estoy bien con eso, porque primero viene la palabra del Señor. Hay muchas iglesias que tienen más gente, tienen más programas, tienen mejor música, aunque no, acá tocan los originales. Nadie puede decir, no, ese no cantó bien. Hay muchas iglesias que para todos, pero acá nuestra prioridad es la palabra del Señor. Es lo único que puedo ofrecerle. La palabra del Señor y apuntar hacia Jesucristo, que fue el que me salvó y cambió la vida. Nuestro llamado no es entretener a las personas. Nuestro llamado es proclamar fielmente a Jesucristo. Mire, piensen en una foto. Le voy a dar una foto para que piensen en esto. Un faro no cambia la intensidad de su luz dependiendo del clima o del barco que se acerca. Simplemente permanece firme alumbrando. Nuestra responsabilidad no es hacer el evangelio más atractivo, comprometiendo la verdad. Dios nos ha llamado a proclamar fielmente su palabra con integridad. Entonces, llegamos a una de mis secciones favoritas. Las preguntas de reflexionar sobre esta sección las otras dos van a pasar más rápido. Esta fue un poquito larguita. ¿Me ha desanimado en mi servicio al Señor? ¿Estoy confiando en la misericordia de Dios o mis propias capacidades? ¿Hay algo en mi vida que está afectando la integridad de mi testimonio? Pablo ya nos mostró cómo debemos ejercer el ministerio que Dios nos ha confiado. Nuestra responsabilidad es proclamar fielmente su verdad y dejar los resultados en las manos de Él. Pero eso ahora nos lleva a una pregunta muy importante. Si el evangelio es poder de Dios para la salvación, que sabemos que es, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no todos creen?
¿por qué algunos rechazan precisamente el mensaje que puede darles vida? Y la respuesta de Pablo puede sorprendernos. El problema no está en el Evangelio. El problema es que sin Cristo, el ser humano está espiritualmente ciego. Veamos los versículos 3 al 5, que dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el de Dios de este siglo ciego el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amigos, estas palabras debieran conmover nuestro corazón. Pablo dice que el Evangelio está velado por los que se pierden. Piensen eso un momentico. Esos eran usted y yo hace poco. Sea 20 años, sea 10 años, sea un año. Nosotros estábamos ciegos. En Romanos 9:2, Pablo dice que esta realidad le producía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Entonces mi oración es que Dios ponga esa misma carga en nuestro corazón. Esta es una de las razones por las que procuro enseñar la palabra, la Biblia, de una manera sencilla y clara. Muchas personas creen que existen muchos caminos para llegar a Dios, pero Pablo no deja espacio para esa conclusión. Fuera de Cristo, las personas se están perdiendo y eso los debe preocupar, eso los debe dar tristeza, los debe doler. Que hay gente en nuestra familia, hay gente en nuestra comunidad, hay gente en nuestros lugares de trabajo que se están perdiendo. El problema no es el Evangelio, el problema no es la palabra de Dios, el problema es que el corazón ser humano está espiritualmente ciego. Pablo nos dice en el versículo 4, el Dios de este siglo ciega el entendimiento. Si usted refleja en su vida, yo recuerdo cuando estaba ciego y gracias a Dios puedo decir, estaba ciego pero ahora puedo ver. Jesús habló de esa misma ceguera espiritual en Juan 12:40 cuando digo, ciego los ojos de ellos y endurece su corazón. Juan 12:40. Y el apóstol Juan también escribió en primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pablo nos recuerda que detrás del rechazo de la humanidad hacia Cristo existe una batalla espiritual. Nosotros decimos, no, es que ese es demócrata, ese es por el partido, es el partido de la izquierda. O no, es que ese está confundido de su sexualidad y los fijamos en la persona, en su pecado. Pero la batalla no es con esa persona, la batalla es espiritual y ellos están ciegos. Y lo que debemos poder es plantar semillas. Y ahora vamos a leer, ¿quién es el que abre los ojos? No somos nosotros. Pero pongan ojo que la gente se está perdiendo. Hay que amarlos. No quiere decir que aprobamos las cosas que hacen. Uno puede decir la verdad en amor y gracia. El problema no es la capacidad intelectual. Tengo que estudiar más porque tengo que combatir. No. Si vas a estudiar más para entender, para tener una respuesta, sí está bien.
Pero si estás estudiando para nada más combatir, ya perdiste. Porque tu intención es tratar de convertir a una persona. No, uno estudia para poder ser más como Jesucristo y tener más gracia, más paciencia. Y puedes tener una respuesta. Y si uno no la sabe, diga que no sabe, pero te voy a averiguar. Voy a hablar con mi pastor, voy a estudiar, me va a entrar a mi Biblia. El problema es la ceguera espiritual. La gente está ciega, hay una batalla. El cristiano tiene al Espíritu Santo dentro de uno. Puede ver la batalla alrededor, puede tener el discernimiento de entender lo que está pasando. La persona que no tiene al Espíritu Santo no tiene esos otros ojos espirituales. No peleen con la gente. Recuérdase que están ciegos. Y aquí vamos a ver una gran esperanza. Mire, cuando Jesús llamó a Pablo, le dijo en Hechos 26, versículos 17 al 18, dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cómo? Cuando traemos la palabra del Señor. Iglesia, esa sigue siendo la misión de Dios para su iglesia. Nosotros no podemos abrir los ojos espiritualmente de nadie, solo Dios puede hacerlo. Pero Dios ha decidido usar la proclamación fiel del Evangelio para llevar a cabo su obra. Y todos ustedes son embajadores de este ministerio. Por eso nunca perdamos la confianza en la palabra de Dios. Ahora, Pablo regresa al corazón del ministerio en el versículo 5 cuando dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Todo lo que Pablo ha venido diciendo nos lleva a esta declaración. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Pablo entendía que no era la respuesta, él no era la respuesta. Muchos creen que, yo soy el show. Ustedes vinieron a verme a mí. No. La respuesta es Jesús. Es el que tiene las soluciones. Él es el que tiene las respuestas. Solo Jesús puede quitar el velo. Solo Cristo puede perdonar el pecado. Solo Cristo puede salvar. Amén. Por eso Pablo nunca perdió la confianza en el Evangelio. La gente se desmaya, son desanimados porque dicen, pero es que yo le compartí el Evangelio y no se convirtieron, no aceptaron a Jesús, no hicieron la oración conmigo, o hicieron la oración conmigo y siguen viviendo como el mundo. Mire, los resultados no son suyos. Usted tiene que ser fiel a compartir a Jesucristo. Y los resultados son de eso. Cuando ustedes logren entender eso, la presión se les quita. No quiere decir que uno no, mire, cuando uno es padre, madre, uno entiende que uno quiere ver a sus hijos venir al Señor y caminar en esos pasos. Pero hay libertad cuando uno no persigue. Usted siga siendo fiel, firme, siga orando. Dios sabe y deje los resultados a Él. Le quita la presión. Una persona ciega no puede recuperar la vista simplemente esforzándose más. Alguien tiene que escuchar eso. Porque hay gente que se está tratando de limpiarse. La luz tiene que entrar donde hay oscuridad. De la misma manera, solo Dios puede abrir los ojos espirituales de una persona. La gente no quiere venir a la luz porque alumbra sobre nuestra oscuridad. Ese es el primer paso. Venir antes la luz y dejar que te vele, que te abra la oscuridad que tienes. Nuestro llamado no es entender a las personas, entretener a las personas, no es impresionar o construir nuestra propia plataforma. Nuestro llamado es señalar fielmente a Jesucristo, confiando en que Dios hará lo que solo Él puede hacer.
Ok, vamos a llegar a nuestra última sección, pero primero, más preguntitas. ¿Estoy señalando a las personas hacia Cristo o estoy llamando la atención sobre mí mismo? Esa pregunta es para todos nosotros, no solamente para mí. ¿Confío realmente en el poder del Evangelio? ¿A quién ha puesto Dios en mi vida que necesita escuchar acerca de Jesucristo? Sea fiel. Las personas no pueden quitar el velo de su propio corazón. Solo Dios puede hacerlo. Ahora Pablo nos lleva de regreso al principio de la creación. Mire, cuando hay una confusión sobre un tema, ¿sabe a dónde la Biblia los lleva? Jesucristo los llevó a Génesis. Cuando hay confusión, nacimos de micos, de monos. De pronto en su país se dicen monos. Lean la creación. ¿Qué es un matrimonio? Un hombre y un hombre, y una mujer y una mujer. No. Vayan a Génesis, donde estableció Dios el matrimonio, donde estableció la familia. Ustedes saben por qué atacan al principio de Génesis, porque si usted ataca el principio, no tiene que creer lo que sigue después. Aprendan su Biblia, léanla por completa. No solamente el Nuevo Testamento, las dos se apoyan. El judío tenía el Viejo Testamento y estaba ciego espiritualmente, como hemos cubrido las últimas 2 semanas. El Nuevo Testamento revela lo que estaba escondido. Y las dos se comparan, son complementarias. Las promesas. Mire, la promesa de la cruz, que Jesús iba a destruir la cabeza de la serpiente, está en Génesis 3. El momento que pecaron, ya Dios tenía un plan. La profecía es bonita. Veamos el versículo 6 que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, ahora Pablo nos lleva hasta el principio de la Biblia. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, las tinieblas cubrieran la faz del abismo. Y entonces Dios simplemente habló: sea luz. Ustedes saben que en Génesis 1:3, ¿saben que la palabra universo significa un solo verso, una sola palabra? ¡Wow! Universo, un verso. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Esa es la creación, hermanos. Las tinieblas no ofrecen resistencia, no podían discutir con Dios, no podían oponerse a su palabra. El mismo Dios que habló y trajo la luz física a la existencia, hoy sigue hablando y haciendo brillar la luz espiritual en el corazón del ser humano. La salvación no es otra cosa que un milagro de la gracia de Dios. Ustedes son milagros caminando. La gente dice, estamos esperando el milagro grandísimo, que se abran los cielos. No, que se fijen en una vida transformada. Yo caminaba de esta manera, ahora camino de esta. Iba hacia el infierno, ahora voy hasta el cielo. Solamente Jesús puede hacer eso. Nadie puede producir vida espiritual en su propio corazón. Nadie puede salvarse a sí mismo. Es Dios quien hace resplandecer su luz en corazones que aún están en tinieblas. El apóstol Juan registra estas palabras de Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
luz de la vida. Juan 8:12. La luz de que Pablo está hablando no es simplemente información, es una persona y su nombre es Jesucristo. Fíjese donde dice Pablo que contemplemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres conocer cómo es Dios? Mire a Jesús. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mire a Jesús. ¿Quieres comprender la misericordia de Dios? Mire a Jesús. Y no solamente mire, imite a Jesús. El mismo Dios que un día dijo, sea la luz, sigue abriendo ojos espirituales el día de hoy. Y Jesús siempre ha estado en el principio. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio estaba el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. El Verbo es Jesús. Juan, capítulo 1, versículo 14. Porque el Verbo ahora caminaba entre la gente. Jesús estaba desde el principio. Elohim, la palabra de Dios. Por eso es que no nos desmayemos. Por eso seguimos proclamando fielmente a Cristo. Porque el Dios que creó la luz sigue siendo el Dios que saca a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios dijo, sea la luz, las tinieblas no tuvieron otra opción que desaparecer. Si usted entra a un cuarto oscuro y prende la luz, ya no hay tinieblas. De la misma manera, no existe un corazón que está fuera del alcance del poder del Salvador de Dios. Amén. No hay cualquier corazón que Él no pueda rescatar, porque lo pagó en la cruz. Cualquiera, sea un violador, sea alguien, un pandillero, un drogadicta que mató a alguien por robarlo, no importa. Todo fue pagado en la cruz. Vamos a cerrar, pero más preguntitas. ¿Estoy viendo como alguien que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz? ¿O todavía vivo de la misma manera que estaba viviendo antes? Donde quiera que Dios haga brillar su luz esta semana, ¿a dónde quieres que brille esa luz esta semana? Y está mi vida ayudando a otros a ver a Jesucristo con mayor claridad. O tienes que limpiar la ventana de tu rostro. Pablo nos ha recordado dónde debe estar puesta nuestra confianza. No en nosotros mismos, no en nuestros métodos, ni siquiera en nuestra capacidad para convencer a las personas. Nuestra confianza está en el Dios que todavía sigue diciendo, sea la luz. Iglesia, por esta razón estamos aquí, en la ciudad de Austin. Cuando yo dejé a una iglesia que ayudé a plantar hace 6 años atrás, allá donde están las casas más bonitas, más nuevecitas, y vinimos a la ciudad y la gente dice, ¿usted por qué va para la ciudad? Usted no sabe que es peligroso por allá. Usted no sabe la clase de gente que hay por allá. Esa es exacta la razón por la que voy por allá. Por allá está mi gente. Los que eran como yo. La gente que estaba perdida. Ahí es donde se necesita la iglesia. Ahí está la comunidad hispana.
Dios no plantó Calvario ATX para que construyamos nuestro propio nombre. No es para hacer este nombre de la iglesia más popular. No. No nos llamó para construir una plataforma. Usamos la plataforma de las redes para alcanzar al mundo. Eso sí. Nos llamó para proclamar a Jesucristo. A nuestros vecinos que hablan inglés y a los que hablan español. Dios fue antes de mí. Cuando yo ayudé a plantar esa iglesia allá, una iglesia americana, de la misma Capilla Calvario. Yo, el primer día que hubo servicio, empecé a hacer un estudio con mi papá en español, a través de WhatsApp. No sabiendo que el Señor me estaba preparando para enseñar en español también. Me estaba corrigiendo. Si usted piensa que mi español está malo hoy, me habrían escuchado hace 6 años. Y mi papá corrigiéndome. Papá, sígame corrigiendo entonces. Siga viendo mis estudios entonces cuando empezamos a transmitir en línea. Para que él escuche el mensaje, él lo va a repasar después. Para que lo escuche, pero me dé recomendaciones a mí, pero para que él escuche también la palabra del Señor. Pero él me corregía. Al primero me molestaba, pero dije, no, por lo menos está escuchando. Le doy muchas gracias al Señor y a mi papá que me ayudaron a seguir mejorando. Por eso escribo las notas, porque si no me descarrilo y empiezo a empezar en inglés. Y si ustedes piensan que estoy estudiando muy largo, imagínense si lo estoy trasladando en mi cabeza todo el tiempo. Acá sería un servicio de 3 o 4 horas. Ok. No solamente los ayuda a alcanzar a la gente que habla inglés y español, sino a cualquier persona en cualquier parte del mundo hasta donde Dios nos permita llegar. Que podemos hacer a través de la tecnología. Eso es un milagro. La gente dice, la tecnología es mala, la tecnología. No. La tecnología no es mala como la pistola no es mala. Es mala en las manos de la persona como la utiliza. Nosotros la estamos utilizando para alcanzar al mundo. Nadie le mete la culpa nadie le mete la culpa a la cuchara cuando uno es gordo. Eso fue la culpa de la cuchara. No, es que usted es el que controla la cuchara. Eso no le gustó ese chiste. Ok. Nosotros proclamamos fielmente a Cristo, confiamos en que Dios va a abrir los ojos espirituales, porque es el único que puede, y dejamos los resultados en sus manos. No sabemos quién va a escuchar este mensaje y Dios le va a abrir los ojos en línea la semana que viene, de pronto alguien que está acá, no sabemos. Nosotros nada más predicamos la palabra, tiramos la semilla y que Dios haga su trabajo. Alguien va a venir y le va a echar agüita, pero Dios siempre recibe los resultados. La cosecha es de Él. Ok. La semana que viene vamos a hablar sobre el tesoro del Evangelio, que ha sido puesto en vasos de barro. No, es la de inglés, que tengo la otra imagen. Frágiles y comunes. Usted y yo. ¿Por qué? Para que nadie confunda el poder con el de nosotros. El tesoro le pertenece a Cristo. La gloria le pertenece a Cristo. Y el poder le pertenece a Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día, otro día de vida, otro año de vida. Y te agradezco, Señor, Señor, este noviembre van a ser 20 años que me rescataste, Señor. Tenía los ojos ciegos
Tenía el corazón quebrantado, herido, bravo. Pero tú me abriste los ojos del corazón. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Y no solamente me rescataste, pero me llamaste al ministerio como has llamado a todos nosotros al ministerio. Sea servirle a una persona, a 5, a 10 o a 1000, no importa. Tú no solamente lo rescataste, quieres usar nuestras vidas. No lo merecemos. No estamos haciendo obras para a ver si somos suficientemente buenos o si podemos llegar al cielo. No, tú ya pagaste el precio en la cruz. Es un milagro que transformas a las gentes. Es un milagro que aún los quieres usar, aún cuando hayamos fracasado. Padre, te damos toda la gloria a ti. Bendito sea tu nombre. Te amamos y, Padre, gracias por este país que vivimos. Vamos a celebrar 250 años. No sé cuándo va a terminar las cosas, cuándo se van a convertir como están en Europa. Pero Padre, mientras que estemos vivos, respirando, que seamos una luz en las tinieblas, en un mundo que se está perdiendo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a terminar con 2 cancioncitas.